Y bueno, no cabe duda de que COMPAquí es una empresa que se preocupa mucho por las personas y sobre todo en este tiempo que de tanto cambio y tanto avance tecnológico. Profit es una celebración de profesionalismo que justamente sucede en vísperas del Día del Contador, que es el próximo 25 de mayo. Así es que los invito que desde el día de hoy empecemos a celebrar a todos los contadores de México porque son muy, muy importantes, y para hacerlo te invito que compartas tu experiencia en nuestras redes sociales utilizando el hashtag Profit2018. A ver, ¿cuántos contadores tenemos por aquí? Por favor, a ver, los queremos ver. ¡Wow! Allá arriba. Eso, muy bien. Y bueno, ¿y cuántos empresarios hay? A ver, que se vea. ¿Y emprendedores? Todos somos emprendedores desde que te emprendes un nuevo día y siempre tenemos retos y proyectos, ¿sí? Bueno, para todos ustedes, Profit es pro empresa, pro equilibrio, pro economía y pro tecnología. Recibamos para nuestra primer conferencia al contador público Tomás Cisneros Miranda con su ponencia pro fiscal. Corre video. Tomás Cisneros Medina, contador público y licenciado en Derecho, maestro en Impuestos y Juicios de Amparo, socio director de Cisneros Martínez y Asociados. Es considerada una de las grandes firmas de fiscalistas de México por la revista Defensa Fiscal. Socio director de CIMA, Consultoría Empresarial SC. Titular del programa Encuentro Fiscal del Aula Virtual de la ANAFINET, la Asociación Nacional de Fiscalistas. Nombrado Profesionista del Año en 2014 por la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Con ustedes, el contador público certificado Tomás Cisneros Medina, coautor del libro Manual del Régimen de Incorporación Fiscal con su ponencia El debido cumplimiento de la contabilidad para enfrentar la responsabilidad penal de las empresas. Buenos días. Gracias por estar aquí. Estoy muy contento estar aquí con ustedes para platicar de estos temas no tan bonitos como los que nos acaba de contar ahorita René, ¿verdad? Un poquito más complicados, más técnicos, pero bueno, son cosas que también necesitamos saber y que necesitamos estar preparados. Me da muchísimo gusto que estén aquí contadores, como lo observé ahorita que preguntaban, que también hay empresarios, porque es importantísimo, yo siempre les digo, es trascendental que los empresarios estén al pendiente y estén enterados de su situación fiscal y de todos estos temas que pueden impactar en el cumplimiento de sus obligaciones. Los usuarios de COMPAC, todos estos temas que vamos a platicar debe de ser conocido y debe de ser obviamente llevado a cabo sus debidas precauciones para poder cumplir como debe de ser y como marca la ley. Fíjense, vamos a platicar en estos momentos de el debido cumplimiento de la contabilidad para enfrentar la responsabilidad penal de las empresas. Es importante reconocer que las empresas que no cumplen con sus obligaciones legales pueden llegar a tener en un momento dado responsabilidad legal e inclusive tener hasta alguna responsabilidad penal. ¿Cómo lo va a pasar esto? Vamos a platicarlo. Fíjense. Es importante reconocer que es una obligación establecida en la ley el llevar la contabilidad. Muchas veces lo vemos como un mal necesario, ¿no? Yo soy contador y me he dado cuenta que muchos empresarios dicen, ay, es que necesito un contador porque hay que llevar la contabilidad. Cuando al contador de verdad debería de dársele, aparte de llevar la contabilidad, que es una responsabilidad muy grande, es un elemento súper necesario, es un elemento trascendental para la toma de las decisiones dentro de las empresas. Pero es tan importante la contabilidad que no solamente para el empresario le es necesaria y herramienta útil. También tenemos por ahí, ¿no?, un socio, la autoridad fiscal, que también le es trascendental conocer nuestra contabilidad. ¿Por qué le es trascendental el conocimiento de esa contabilidad? Bueno, porque en la contabilidad se registran las operaciones de las empresas, esas operaciones económicas. Y entonces esas operaciones económicas pues tienen impacto en el mundo comercial, tienen impacto en el mundo
fiscal. Y por eso para la autoridad fiscal también le es muy importante el tema de la contabilidad. Fíjense, tenemos la obligación de llevar contabilidad y vamos a abarcar un poquito dos leyes importantes. Lo que es la ley Código de Comercio, que nos establece por el simple hecho de ser comerciantes la obligación de llevar una contabilidad, y tenemos también las leyes fiscales, ¿no? Que es lo que nos interesa enfocarnos un poquito ahorita. ¿Qué leyes fiscales? La ley del IVA, la ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de forma trascendental. Fíjense cómo tenemos nosotros un marco normativo completito en el Código de Comercio. Tenemos un capítulo específico que nos señala la obligación de llevar contabilidad. Y ahí nos establece un articulado donde nos va a dar, no lo vamos a analizar todo, pero quiero que les quede claro, por ejemplo, tenemos ese artículo 33 de Código de Comercio que nos establece la obligación del comerciante de llevar contabilidad, llevar sistemas contables, dice, mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse en los sistemas que más le acomoden, ¿no? Y también puede ser en un momento dado electrónico, que es lo que estamos viviendo hoy en día, definitivamente la implementación de los sistemas electrónicos. Este artículo se adecuó hace poco precisamente para ver la realidad que hoy vivimos, ¿no? Lo comentaba hace un momento René, en el sentido de que la tecnología nos alcanzó. La tecnología, ratito vamos a ver muchísimas cosas automatizadas, más de lo que están hoy. ¿Quién se imaginaba, ¿no? Hace 10, 15, 20 años lo que podríamos hacer con un aparato que tenemos en la mano, ¿no? Con el celular, que aparte de desunir familias, ¿no? O pláticas cuando estamos conversando, amigos, pues también nos permite tener en la palma de la mano muchísima información trascendental. Desde ahí podemos en un momento dado tomar fotografías, tomar videos, hacer llamadas, tener un mapa, tener nuestros archivos, consultarlos, conectarnos a prácticamente todo el mundo. Entonces, las leyes también no son, en tema de contabilidad, no son ajenas a esto, ¿no? También es importante reconocer que se está dando la prioridad de que también los sistemas sean electrónicos. Y lo vemos hoy en día, no solo en el Código de Comercio, vamos a platicar un poquito más adelante en el tema fiscal. ¿Qué debemos de llevar? Fíjense, todavía lo decía René hace un ratito, él le tocó ver los libros a mano, a mí también me tocó hacerlos a mano, ¿no? Muchos, yo creo, de los que estamos aquí nos tocó todavía el tema de la contabilidad a mano, hasta que aparecieron grandes sistemas como nuestro Compact, que nos permitió en un momento dado llevar estos registros de forma electrónica. Nos han facilitado la existencia. Entonces, es importante reconocer que tenemos que llevar ese sistema, cualquiera que sea, debemos de llevar un libro mayor, los sistemas, los registros, conservar los registros electrónicos. Y ese es un tema también importante que hay que reconocer. El artículo 46 del Código de Comercio nos establece, fíjense, desde el punto de vista del Código de Comercio, la obligación de conservar la contabilidad por 10 años, ¿no? Hay veces que pregunto, soy también profesor universitario y a veces le pregunto a mis alumnos, ¿cuánto tiempo hay que conservar la contabilidad? No, pues 5 años y todo el mundo se queda con la idea de 5. Ahorita vamos a platicar el tema fiscal. En el tema Código de Comercio, 100% y meramente mercantil, hay que conservar la contabilidad 10 años de entrada. Vamos a ver ahorita ahora un tema, entrar un poquito al tema fiscal. No nada más el Código de Comercio nos obliga a conservar la contabilidad, también las leyes fiscales. Nosotros vemos ahí en esa lámina lo que es la ley del impuesto sobre la renta, diversos artículos que nos obligan en un momento dado a llevar contabilidad. Algunos artículos, por ejemplo, el artículo 76 respecto a las personas morales, nos establece las personas morales del régimen general la obligación de llevar contabilidad y registros contables, fíjense, y siempre nos remite al Código Fiscal, como lo establezca el Código Fiscal de la Federación. El artículo 86 también nos habla de las personas morales, pero de aquellas que no contribuyen al impuesto sobre la renta, que no tienen obligación de pagar el impuesto sobre la renta, las famosas personas morales del título 3, que aun cuando no tengan la obligación de pagar impuestos sobre la renta, están obligadísimas a llevar contabilidad. Porque la contabilidad nos da muchísima información, nos da toda la información de las operaciones que lleva la empresa y también si la autoridad fiscal nos está dando un régimen preferente de no pagar impuestos sobre la renta en ese título 3, también es importante para la autoridad ir y verificar lo que está llevando a cabo, ¿no? Lo que está en su contabilidad.
Y de ahí nos podemos brincar a otros regímenes para las personas físicas en el artículo 110 del régimen que nosotros llamamos general, que es el régimen de las actividades profesionales y empresariales, y también nos da la obligación de llevar contabilidad. Bueno, hasta un régimen de incorporación fiscal con sus elementos propios y sus características y facilidades propias, pero nos establece también la obligación de llevar contabilidad. Para efectos del impuesto al valor agregado, también la obligación de llevar contabilidad, y para efectos del impuesto empresarial a tasa única. Entonces ya nos vamos adentrando un poquito en los temas fiscales, ¿no? Para los temas escabrosos que a veces nos cuesta un poquito de complicación. Y es importante, les digo, los puntos que vamos a ver, podríamos hablar muchas horas de este tema, nos da para muchísimas horas, para un diplomado de los temas fiscales de la contabilidad, pero vamos a hablar de los puntos más finos. Fíjense, dijimos que las leyes fiscales siempre nos establecen en los artículos que platicamos la obligación de llevar contabilidad. De entrada me dice, lleva contabilidad, pero también nos dice, conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Entonces, al momento que brincamos al Código Fiscal de la Federación, que es una ley, una norma jurídica complementaria de las leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación nos establece las reglas del juego para llevar la contabilidad. Nos dice ese artículo 28, trascendental. Yo siempre les digo a todos los que son contadores, mis alumnos, les digo el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, lo debemos saber, pero bueno, prácticamente de memoria. Pero no solamente memorizarlo, sino desmenuzarlo, porque de veras son muchísimas fracciones en el artículo 33 del Código, del reglamento del Código, y nos establecen una serie de regulaciones importantes y trascendentales para el debido cumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad. Fíjense, el artículo 28 nos establece 4 fracciones, ¿no? Pero en 4 fracciones nos dice muchísimo. Nos dice ese artículo 28, las personas que de acuerdo con las leyes fiscales estén obligadas a llevar contabilidad van a estar a lo siguiente. Y nos marcan esa fracción primera, qué debemos de entender o cómo se integra la contabilidad para efectos fiscales. Y aquí también tenemos que rebobinar. Siempre les digo, ¿qué entendemos por contabilidad? Ah, no, pues las facturas, nada más eso es la contabilidad. No, las facturas de ingresos, de egresos, nuestros libros diarios, y ahí quedamos nada más, el mayor, los auxiliares, las pólizas, y ahí quedamos. Fíjense, con todo lo que les he dicho, no pasamos de uno de los marcos, de los cuadros que tenemos ahí nada más de uno, ¿no? Los libros, sistemas y registros contables. También integra la contabilidad para efectos fiscales, que es lo que no debemos de perder de vista. También lo integra lo que son, en un momento dado, los papeles de trabajo. Y esos papeles de trabajo no son otra cosa más que todos aquellos cálculos que hago para efectos de determinar las contribuciones. Oye, si determinaste 100 pesos a pagar de impuesto a la renta, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo está ligado a tu contabilidad? ¿Cómo hiciste los cálculos y cómo determinaste que a fin de cuentas eran 100? Ah, bueno, todos esos cálculos forman parte de mi contabilidad. También incluye dentro de esos conceptos de contabilidad los estados de cuenta bancarios. Los estados de cuenta forman parte de mi contabilidad. También las cuentas especiales, ¿no? Como la CUCA, la CUFIN, ustedes han oído hablar de esto, y que deben de estar integrados a la contabilidad, inclusive en cuentas de orden, que es lo que hacemos en la práctica. También imagínense lo más importante, y algo que a veces perdemos de vista. Forma parte de mi contabilidad los libros y registros sociales. Decimos, oye, ¿qué son esos? Bueno, son aquellos libros y registros que establecen las leyes mercantiles como obligatorios para llevar, por ejemplo, para los comerciantes y en ocasiones para las personas morales. ¿Cuáles son? Los libros de actas, por ejemplo, para que todos ubiquen alguno, que yo creo que todos lo hemos oído, ¿no? Yo a veces les pregunto también, oigan, ¿y si eso forma parte de la contabilidad? Levante la mano el que los ha visto. A ver, aquí nada más para la estadística, levante la mano el que ha visto los libros de actas. Muy bien, me parece muy bien. Y los llevan y los guardan como parte de su contabilidad, porque siempre les he dicho también, puede llegar la autoridad fiscal, estamos hablando de temas fiscales, y me va a decir, dame tu contabilidad. Ah, aquí están las pólizas, las facturas, bla, bla, bla. Está bien, pero me diste solamente una partecita muy pequeña, te falta mucho más allá. Dame tus libros de actas, por ejemplo. El libro de registro de accionistas, ¿no? ¿Quién lo ha visto? Ah, no, el libro de variaciones en el capital, no, pues no los tengo.
bueno, entonces no llevas contabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Otro tema importante, por ejemplo, que integra la contabilidad es el control de inventarios y los métodos de evaluación. Y aquí es el coco de muchas empresas, ¿no? De muchos contadores, contribuyentes, empresarios, etc. Mi control de inventarios, ¿no? Que a veces es difícil implementarlo, sobre todo conservarlo y que nos dé buenos resultados. Es complicado, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el tema? Pues tenemos fabulosos programas, ¿no? Que nos pueden ayudar, programas informáticos de la familia de Compaq, que en un momento dado nos pueden ayudar. El problema a veces es el error humano, el que está alimentando esa información. Ese es a veces en donde nos topamos con pared. Pero también me doy cuenta que muchas veces muchos empresarios no llevan su control de inventarios y no le dan la importancia que requiere, lo cual también es de verdad un foco rojo en las empresas. Es una deducción importante para efectos de impuesto a la renta. Una deducción para efectos del impuesto a la renta es el costo de lo vendido. El costo de lo vendido sale a través del control de inventarios y de su evaluación. Si no lo tengo, está temblando por ahí, ¿no? Una deducción muy importante en las empresas. Ustedes que implementan esos sistemas en las empresas se dan cuenta que el costo de lo vendido puede representar un 30, un 40, un 50, un 60, un 80, un 90% del total de los ingresos. Imagínense que llegue la autoridad y me diga, no llevas bien tu control de inventarios ni tu método de evaluación, adiós tu deducción. No es deducible para efectos de impuesto a la renta. Y entonces nos empezamos a meter en serios problemas. Bien, muchas otras cosas integran la contabilidad, inclusive los discos duros, los discos donde guardamos la información, ¿no? Ahí también eso forma parte de la contabilidad. Pero una parte importante también, el último cuadrito que tenemos hasta abajo es, fíjense, nos establece los datos, documentos a que obliguen otras leyes. Y entonces aquí el mundo ya se me hizo enorme. Oye, no me dices exactamente código, ¿qué forma parte de la contabilidad? Nada más me dices, lo que te obliguen otras leyes forma parte de la contabilidad. Oye, ¿qué leyes? Pues todas las leyes. Federales, estatales, municipales, todas las leyes, ¿no? Cualquiera de ellas que nos establezca la obligación de presentar alguna donación, eso también forma parte de la contabilidad. Y aquí pues va a variar dependiendo del tipo de empresa y de su giro. Oye, si yo hay una empresa de autotransporte, pues a lo mejor a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tengo que enviarle ciertos reportes que esos formarán parte de mi contabilidad. Si soy una escuela y tengo que enviar algo a la Secretaría de Educación Pública, también. Si soy un hospital y tengo que enviar algo a la Secretaría de Educación, ¿qué creen? También. Todo eso forma parte de la contabilidad y que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Entonces, lo único que quiero aquí es recalcar la importancia de integrar la contabilidad. La contabilidad no nada más es el sistema contable, su captura de las policitas, las facturas y se acabó el asunto, ¿no? La integración de la contabilidad para efectos fiscales va mucho más allá. Los controles volumétricos, tratándose de contribuyentes que enajenan gasolina, ¿no? Diésel, gas, etcétera, los controles volumétricos también forman parte de la contabilidad, por eso también es importante tener mucho cuidado con este tipo de contribuyentes y verificar los registros que están ahí. Hay veces que nosotros como contadores nos abocamos nada más al tema, oye, nada más contabilidad, ¿no? Nada más mis registros contables. Oye, eso también forma parte de la contabilidad. Si no lo tengo integrado, si no me cuadra con mis registros contables, voy a estar también en serios problemas. Recordemos también que los registros o asientos contables, dice la fracción segunda, deben de cumplir con los requisitos que establezca el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y aquí es donde ya se nos complicó el asunto, porque ese artículo 33 del reglamento del código, bueno, podríamos hacer un diplomado de ese puro artículo 33. Todos los datos, elementos que integran la contabilidad y requisitos del registro o asiento contable. Este es donde está el fundamento de que debamos en un momento dado señalar, registrar el folio fiscal, el famoso UID del CFDI a la póliza, al registro o asiento. Imagínense los que somos contadores, nuestro cargo o nuestro abono, ese cargo o ese abono debe de cumplir con más de 17, 18 requisitos que están en el artículo 33, apartado B del reglamento. Muchísimos requisitos. Entonces, lo que tenemos que tener siempre en mente, se los digo contadores, es tener eso como algo normativo para nuestra profesión y que debemos de tener muchísimo cuidado.
Una gran novedad también, a partir del 2014, con esta reforma fiscal que tuvimos importantísima y trascendental para 2014, es el tema de que los registros pueden ser totalmente electrónicos. Se acabó y se modificó aquella disposición que nos establecía que el registro puede ser en un momento dado manual, mecanizado, electrónico o mixto, ¿no? Ahora nada más es electrónico y se acabó. Bendito Dios, porque eso también, como lo decía René hace un ratito, pues la tecnología nos ayuda a solventar muchísimas situaciones de nuestra vida práctica. Dejemos a los robots, ¿no? Decía, que trabajen. Nosotros debemos de pensar, tomar las decisiones. Eso es donde debemos de aplicar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos hoy en día. Y otro tema trascendental también importante, el envío de la contabilidad a través de la página de internet del SAT. Y fíjense, empecé diciéndoles un poquito esta plática, el tema de, por la autoridad fiscal también le interesa la contabilidad, pues porque es nuestro socio más importante, él se va a quedar con una buena parte de lo que nosotros generemos utilidades. Entonces, si es nuestro socio, pues claro que le interesa nuestra información contable, a ver qué estamos haciendo, a ver qué estamos registrando, qué utilidades estamos teniendo, cuáles son los resultados de nuestras empresas. Por eso también le interesa a la autoridad. Y tan le interesa que nos establece la obligación de decir, mándame tu contabilidad. Ah, bueno, pero fíjense, si yo le envío la contabilidad a la autoridad fiscal, debemos de ser muy cuidadosos en lo que estamos enviando. Los números que están ahí nos van en un momento dado a salvar o en un momento dado nos van a incriminar en situaciones que podamos tener de incumplimiento de leyes fiscales. Por eso la importancia, pues, de la contabilidad. Es muy importante. Oye, imagínense hoy en día, ¿no? Ya tengo 2 años, 3 años enviando contabilidad y descubrí un error fatal y garrafal desde el año -3 en el mes 1. Híjole, pues hay que modificarlo en su mes. ¿Pero qué crees? Eso te va a impactar a que todos tus saldos, obviamente, estén mal hacia los meses posteriores, años posteriores, y que tengas que enviar a lo mejor 36, ¿no?, envíos de contabilidad complementarios. Y eso obviamente también a la autoridad pues, le va a dar ruido. Oye, ¿qué tanto estás haciendo? ¿Qué tanto me estás cambiando? Que me estás diciendo que ya lo que me habías mandado no era cierto. Eso también impacta en el tema de la visión de la autoridad, de que el contribuyente pues, no está bien, que algo raro está haciendo, o que sus controles internos no están bien implementados y que obviamente le están dando un resultado desfavorable. Vamos a continuar, fíjense. La conservación de la contabilidad, ya, bien bonito. Ya identifiqué qué es mi contabilidad, cómo se integra para efectos fiscales, cumplo perfectamente. ¿Por cuánto tiempo la tengo que conservar? Ya dijimos que para efectos mercantiles nos establece el Código de Comercio que hay que conservarla 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Para efectos meramente mercantiles. Para efectos fiscales, el artículo 30 del Código nos señala, en términos generales, que la contabilidad se va a conservar por 5 años. En términos generales, hay datos, ¿no? Por ejemplo, se debe de conservar a partir, dice, del día siguiente a aquel en que se deba de presentar la declaración del ejercicio. Por ejemplo, si voy a presentar la declaración del 2017, que la presenté ahorita en marzo, bueno, pues a partir de abril empieza a correr el plazo de los 5 años, a partir de este ejercicio. Pero hay una parte bien interesante que está ahí subrayado. Les vamos a dejar este material, yo creo que se los pueden hacer llegar sin mayor problema. Ese artículo 30, lo que está en azul, nos dice, fíjense, tratándose de la contabilidad de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolongan en el tiempo, el plazo para conservar la contabilidad empieza a correr a partir del ejercicio fiscal en que surta efectos el último acto, el último efecto de ese acto. Oye, ¿esto qué quiere decir? Pues que entonces la contabilidad no tenemos que guardarla 5 años. Hay muchos actos cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Ejemplo clásico, la deducción de inversiones. Si yo compro un bien ahorita, depende del tipo de bien, voy a pasar ciertos años deduciéndolo. ¿Estamos correctos con eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si compro un edificio, una construcción? 20 años tengo que, para depreciarla, ¿estamos de acuerdo? Si la depreciamos al 5%. Oye, entonces yo tengo que conservar la contabilidad de ese todos los años, inclusive hasta el día 20, hasta el año 20, ¿sí? Y a partir de ese año, que es el último año que surte efectos, a partir de ahí tenemos que conservar los 5 años. Entonces, fíjense cómo rebobinamos un poquito el tema. Oye, ¿y qué tal si en ese último año tengo una pérdida fiscal?
¿Sí me explicó? Ese último año que estoy deduciendo, tengo una pérdida fiscal y esa deducción impacta en la determinación de la pérdida fiscal. ¿Y qué crees? Luego, ¿cuántos años tenemos para amortizar esas pérdidas fiscales? ¿Quién se acuerda? 10 años. Entonces, imagínense que esta empresa se lleva 10 años en amortizar esa pérdida. Ah, caray. Entonces, es un acto de hace 20 años que compré el edificio. Hoy es el último año en que, gracias a Dios, ya lo termino de deducir, pero impacta en una pérdida fiscal esa deducción. Forma parte de las deducciones que me hace tener una pérdida fiscal. Y la pérdida me la llevo 10 años. Entonces, ¿a cuántos años me fui para la conservación de la contabilidad? 20 de la deducción, 10 de la pérdida, y a partir del último año en que surta efectos, ¿qué crees? A partir de ahí, 5 años conservar la contabilidad. Qué grave y complicado, ¿no? Ahí está nada más para el análisis. Hay gente que me dice, no, 5 años y la echamos a la basura. Híjole. Analizando. Cada año tendríamos en su mente qué es lo que pasa y cuánto la tenemos que conservar. Bien, vamos a continuar. Fíjense, ya no los quiero, están espantados, no se espanten. Esto es para conocer nada más, ¿no? Esto es para conocer. Que nos establece también, oye, si tienes pérdidas fiscales o si tienes préstamos, fíjense nada más lo importante, ¿eh? Me tienes que conservar la contabilidad, la documentación comprobatoria de esas operaciones. Y que si la autoridad fiscal viene en ejercicio de facultades y ahí estás amortizando pérdidas o ahí estás pagando préstamos o te están pagando préstamos, tú tienes que demostrar a la autoridad el origen, la documentación comprobatoria del origen de esos préstamos o de esas pérdidas, independientemente del año de que sean, ¿no? Entonces también es otro tema que debemos de tener mucho cuidado. Oigan, y hablando de pérdidas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un artículo, se coló por ahí, el 69 bis, que está, por ejemplo, ahorita autorizado por el Congreso y pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Esa edición de ese 69B bis. Si ustedes se acuerdan, el artículo 69B es aquel listado de los contribuyentes que presumiblemente realizan operaciones, emiten comprobantes que amparan operaciones simuladas. ¿Se acuerdan de ello? Bueno, el 69 bis va a ser algo muy similar, pero respecto de las pérdidas, de aquellos contribuyentes que están realizando operaciones que en un momento dado llevan a cabo reestructuras corporativas, fusiones, escisiones, venden las acciones y cambian de accionistas para poder transmitir esas pérdidas y poderlas amortizar en otras actividades, etcétera. También esas las va a poder perseguir y va a poder definir mediante un listado muy similar al del 69B cuáles son las empresas que están llevando a cabo este tipo de transmisión indebida de las pérdidas fiscales, y con la pura publicación en el Diario Oficial, ¿qué crees? No puedes amortizar esas pérdidas. Entonces estamos también ante un tema de novedades que definitivamente representan un reto para nosotros como contadores, como asesores fiscales y para ustedes como empresarios también, ¿no? ¿Por qué es importante la contabilidad? Ya lo dijimos, pues porque al SAT le interesa, tanto le interesa que tiene facultades expresas en la ley, en el artículo 42 del Código, para ir y revisarnos esa contabilidad a través de una facultad de comprobación que le llamamos comúnmente la revisión de gabinete. ¿Se acuerdan de ella? Nos puede revisar la contabilidad a través de una visita domiciliaria, a través de la revisión de dictámenes fiscales en forma indirecta a los contadores públicos que dictaminan. También puede ir a revisar los datos de nuestra contabilidad. Una revisión electrónica, que es una de las novedades a partir del 2014, también lo puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, tiene la facultad, la autoridad para revisar la contabilidad. ¿Y qué creen? Muchas veces yo siempre he dicho, a veces el éxito o el fracaso de una revisión ante la autoridad fiscal trascendentalmente se origina de la contabilidad. Si yo llevo una muy buena contabilidad, clara, transparente, que cumpla con todos los lineamientos que tenemos hoy en día, no vamos a tener mayor problema. Las operaciones están muy sencillas. Inclusive si la autoridad fiscal detecta que la contabilidad está muy mal o que el contribuyente no lleva contabilidad, ¿no? Ahí tenemos unas consecuencias jurídicas, inclusive que la autoridad no va a perder el tiempo y va a poder llevar a cabo lo que es la determinación presuntiva de contribuciones. Fíjense, algunas de las consecuencias jurídicas por no llevar contabilidad, tenemos una muy importante. La responsabilidad solidaria hacia los socios o accionistas de las empresas o hacia los directores, gerentes, administradores únicos en un momento de las empresas. ¿Por qué? Por el simple hecho de
no llevar contabilidad, ocultarla o destruirla. Oye, si llego con una empresa, no lleva contabilidad, le determino una contribución y le digo, empresa, me debes 100 millones de pesos. Pero por no llevar contabilidad, ¿qué no se va a quedar en la empresa? El problema se va a ir a los socios accionistas o en su momento a los administradores, gerentes, representantes legales de las empresas. Entonces, esto no lo queremos, hay que evitarlo. ¿Cómo? Pues simplemente llevando la contabilidad y llevándola como Dios manda, ¿no? Otro tema, ya lo platicamos, si en ejercicio de facultades la autoridad, el contribuyente no presenta la contabilidad o incurre en irregularidades en la contabilidad, no están registradas las operaciones como debe de ser, la autoridad puede inclusive decir, yo no pierdo tiempo en revisar tu contabilidad, que está completamente mal. ¿Qué crees? Yo te determino presuntivamente. Yo considero que todos tus depósitos son ingresos, no te tomo deducciones porque no están registradas en contabilidad. Y recuerden, es un requisito de las deducciones el que estén debidamente registradas en la contabilidad. Y no pierdan de vista esa palabra, debidamente, no nada más registradas al ahí se va, sino debidamente, cumpliendo todos los requisitos que nos establece en un momento dado el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Inclusive la autoridad fiscal puede llevar a cabo una determinación presuntiva de contribuciones cuando el contribuyente no lleve su control de inventarios. Y ya lo dijimos, oye, si no llevo el control de inventarios o método de evaluación, eso como tal forma parte de la contabilidad. Si no lo llevo, también una determinación presuntiva. Y aparte el tema que les digo, si medio lo llevo pero no lo puedo sostener como Dios manda, a lo mejor la autoridad dice, pues está bien, no me voy por presuntiva porque todo lo demás lo conozco bien, pero como tal tu costo de lo vendido no está bien determinado, no me queda la certeza de que esté bien determinado, le damos tache a esa deducción y la sacamos de tus deducciones, con el efecto obviamente consabido y complicado y ruinoso. A veces me ha tocado ver en los temas de defensa fiscal en el escritorio de la oficina, pues temas muy complicados respecto del rechazo de este tipo de deducción del costo de lo vendido. Tenemos también inclusive infracciones por no llevar contabilidad. Oye, ¿qué es una infracción? Es una conducta contraria a la ley. El artículo 81 nos va a establecer cuáles son las infracciones relacionadas con la contabilidad y el artículo 82 nos va a dar las multas. El no ingresar la contabilidad a la página de internet del SAT, como nos obliga el 28 del Código, fracción cuarta, mensualmente, se establece una infracción, respectiva multa, que hoy en día puede ir de 5,000 pesos a 16,250. Entonces, pero por mes, por no mandar la contabilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ello. Si la autoridad fiscal está en ejercicio de facultades de comprobación y descubre que el contribuyente, fíjense ahí, no lleva contabilidad, no lleva algún libro o registro que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales, la lleva de forma distinta a como lo establecen las disposiciones del código, no hace los asientos correspondientes de las operaciones efectuadas, etcétera, todo ello incurre en responsabilidad, en una infracción. No conservarla, ¿no? Ya platicamos hace ratito. Llega la autoridad fiscal y nos dice, a ver, contribuyente, quiero revisar la pérdida fiscal que tenías de hace 8 años que me estás amortizando hoy. Dame la contabilidad. Y si ese contribuyente no está bien asesorado, no sabe, dice, no, porque la contabilidad nada más tengo 5 años para conservarla. ¿Qué crees que no? Como ese es un efecto, un acto que surte efectos fiscales y se prolonga en el tiempo, tienes que conservarla todo el tiempo hasta que no se acabe el último efecto fiscal. No, pues no la tengo. Pues no la llevas. Entonces, como no llevas la contabilidad, no la conservas, incurres en una infracción, ¿no? Y ahí vienen las multas, a veces caras, a veces no tan caras, pero el problema no queda ahí. Yo digo, bueno, una infracción, una multa, estamos en el ámbito meramente administrativo, que con el tema de ir y pagar la multa puede que se acabe y que no pase a mayores. El problema es cuando ya impacta al siguiente nivel que vamos a empezar a ver ahorita, que es el tema ya penal a veces, ¿no? Porque también el Código Fiscal de la Federación nos habla de los delitos fiscales relacionados con la contabilidad y hay varios. Por eso les digo, trascendental la contabilidad. Es importante el tema de llevarla, pero no llevarla a la y se va, darle su debida importancia. Llevar cumpliendo todos los requisitos que nos establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación,
y el 33, les reitero, 33 de su reglamento. Y estamos viendo nada más el tema fiscal. A veces olvidamos también el tema de nuestra normatividad. Nosotros debemos de ser emitida por un organismo autorizado para ello y que le llamamos normas de información financiera, las famosas NIF. Pero hay veces que también lo perdemos de vista y lo olvidamos. Las NIF deben de ser también, yo siempre les digo también a mis alumnos, oye, la mayoría viene cargando siempre su prontuario tributario, ¿no? Y lo traen desde quinto semestre, cuarto, en algunas escuelas hasta el noveno, siempre su prontuario tributario. Yo les digo, oye, antes de traer el prontuario tributario o a la vez, también debes de cargarte las NIF. Las NIF deben de ser como tu Biblia, debes de tenerlas siempre a la mano. Es una parte trascendental del contador público tener el conocimiento de las NIF y siempre estar refiriéndose, bueno, sabérselas de memoria. Yo les digo a mis alumnos y les hago más o menos el parangón siempre decirles, ¿ustedes irían con un médico que les va a revisar? No, pues sí, traes el páncreas bien inflamado, ¿eh? Desde aquí te lo veo, mira. Oye, pobre médico, no sabe de anatomía. Pues así estamos, lo sabemos de NIF. ¿Estamos de acuerdo? A los médicos se les pone las vidas de los seres humanos en sus manos, a los contadores se nos pone la vida de las empresas, el patrimonio de los empresarios en nuestras manos. Y si no reconocemos que es una responsabilidad muy grande para nosotros el hacer nuestro trabajo con la debida calidad y con cumpliendo con todas las obligaciones, pues también estamos, que esos médicos o cualquiera, todos tenemos responsabilidad, si somos un médico, si somos un arquitecto, si no sabemos calcular bien, un ingeniero, ¿no? En un momento dado la estructura de un edificio, pues se le va a caer y claro que va a incurrir en responsabilidad, pues también nosotros como contadores y también los empresarios. Entonces fíjense, por ejemplo, tenemos, se me brincó creo hay una lámina, bueno, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación nos establece el delito de defraudación fiscal. El delito que comete, dice, cuando quien con uso de errores o aprovechamiento de engaños omite total o parcialmente el pago de alguna contribución. El uso o aprovechamiento, el aprovechamiento de los engaños, ¿no? En un momento dado. ¿Qué va a pasar si yo, contribuyente, meto a mi contabilidad documentación falsa, ¿no? Aguas con eso porque también nos incurre en un tema penal definitivamente. Y fíjense, ese delito en un momento ha agravado específicamente derivado de cuando mi contabilidad no la llevo conforme al Código Fiscal de la Federación. No la conservo o asiento en ella datos falsos o inexactos. Entonces, aguas, porque también un registro contable, es decir, cargo a gastos, abono a lo que quieran, proveedores o bancos o lo que sea, ¿qué crees? Es un registro y estoy asentando a mi contabilidad una operación. Tiene que ser verdadera, tiene que ser real, tiene que ser documentada, tiene que ser bien respaldada. Lo que hoy en día dice la autoridad fiscal, la materialidad del acto. ¿Han oído ese concepto de la materialidad? Que ahorita la autoridad anda atrás de ello. Oye, ahí tienes una factura de no sé qué. Y la autoridad bien fácil, ¿eh? No te creo. No te creo que lo hayas gastado en eso y hazle como quieras. Contribuyente, te corresponde a ti, demos la materialidad del acto, que efectivamente se adquirió el bien que dice ahí, se prestó el servicio que dice ahí y entonces a ti, contribuyente, te toca probármelo. Si no me lo pruebas, a mi entera satisfacción, ¿qué crees? Rechazo de la deducción, como si no lo hubieras efectuado. Y entonces nos enfrentamos también como contribuyentes con un reto muy grande ante la autoridad de tener que estar demostrando que las operaciones que están registradas en mi contabilidad efectivamente se llevaron a cabo. Ahora bien, si ese acto no fue llevado a cabo, si se trata de un acto falso, híjole, estoy incurriendo en temas penales muy complicados, ¿no? Entonces, ese es el reto también del contribuyente hoy en día. Fíjense, tenemos en el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación una sanción en materia penal específica. Dice el 111, se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Ya estamos hablando de cosas mayores. A quien registre, dice en su fracción segunda, sus operaciones contables, fiscales o sociales, primero, en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferente contenido. Oye, es que aquí llevo la contabilidad que a mí, empresario, me interesa, la que yo siento en la bolsa,
Y allá llevo la contabilidad para todos, ¿no? Y en específico para el fisco. Aguas. Esta dice 100 y aquí ya dice 80. ¿Qué crees? Distinto contenido. Hay que tener mucho cuidado. Es un delito. Si yo oculto, altero o destruyo parcial o totalmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa, también va a ser un delito. Si en un momento dado no cuento con los controles volumétricos que platicamos hace rato respecto a las gasolineras, es un delito también en un momento dado. Entonces, contabilidad también, definitivamente que va a ser un delito. Pero no nada más del contribuyente. No debemos de perder de vista esta modificación al artículo 95 del Código Fiscal de la Federación a partir del 2014, que nos establece quiénes van a ser responsables de los delitos fiscales. ¿Quién será responsable de la comisión de un delito? ¿El empresario? ¿El contador? ¿Quién va a ser? Pues, ¿qué creen? De entrada el problema lo tienen los empresarios. ¿Sí me explicó? La persona física o moral que lleva a cabo las actividades y que está incumpliendo con sus obligaciones en materia de RFC, en materia de contabilidad, en materia de pago de contribuciones. Él, de entrada, es el sujeto directo que pudiera ser responsable en materia penal. Pero el artículo 95, en su fracción novena, véanla por ahí, nos establece la responsabilidad que puede recaer en un tercero, inclusive en el contador, en el asesor. Nos dice ese artículo 95, en su fracción novena, que van a ser responsables en materia penal quienes, dice, derivados de un contrato o convenio que implique el desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, dice, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Oye, ¿qué es eso? Pues yo, contador independiente, voy y me hago un contrato con mi cliente y ya, yo voy a prestar el servicio de llevar la contabilidad y de determinar los impuestos. ¿Pero qué crees? Como yo registro la contabilidad, si registro operaciones falsas o no las hago como debe de ser, conforme a código, conforme al reglamento del código, yo también voy a ser responsable. Soy corresponsable inclusive con el contribuyente. ¿Al reto de qué? Pues de estar muy preparados y estar muy al pendiente de todas estas situaciones, de evitar caer en estos temas, ¿no? Ahora, una reforma que tuvimos también al Código Penal, el 17 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ese decreto que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Oye, ¿cómo está eso? Pues sí, toda la vida, por muchos años, cuando estudié la carrera de abogado, nos decía, el que es el responsable del delito es la persona física siempre. Una persona moral no puede ser responsable del delito. ¿Por qué no? Porque ella no lleva a cabo los actos, ¿estamos de acuerdo? Los actos ilícitos. La persona moral no puede ir y matar, pues ella no mató. El que mató a fin de cuentas es por una decisión o lo que sea de una persona física. Ah, bueno, pero por ahí una teoría internacional que teníamos dice, oye, ¿y por qué no hacemos también responsable a la persona moral? Porque hay ciertos delitos que la persona moral se pueden realizar, no por ella, porque ella no tiene autonomía como tal, pero la persona moral puede ser el vehículo, ¿sí me explicó? Para llevar a cabo en un momento dado esos delitos. Bueno, entonces se modifica ese Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer dentro del libro segundo, el título 10, especiales, un procedimiento especial para las personas jurídicas. Entendemos como persona jurídica a todas aquellas personas que no son personas físicas, porque hemos hablado mucho de las personas morales y así las podemos entender. Bueno, las personas morales es una especie de persona jurídica. ¿Sí estamos de acuerdo? La persona jurídica, su acepción es mucho más amplia, porque puede ser cualquiera que sea diferente a la persona física. Inclusive, por ejemplo, en el caso de las asociaciones sin participación, no son una persona moral, pero sí son una persona jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Asimilan a una persona moral, pero para efectos legales, en términos generales, es una persona jurídica, un fideicomiso, por ejemplo. Bien, fíjense, nos establece ese artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales que las personas jurídicas serán penalmente responsables, también dice, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Órale, entonces también la persona moral
va a ser jurídicamente responsable? La respuesta es sí. Oye, ¿qué le va a pasar a la persona moral? Ahorita vamos a ver. Pero fíjense, nos dice ese artículo 421 algo bien importante. Van a ser penalmente responsables cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. Y aquí tenemos otro tema que también nos podría dar para un diplomado, ¿no? Inclusive una charla completita, y tenemos que hablar de los sistemas de control internos de las empresas. No sé si alguien ha oído ahí por hablar de la palabra compliance. ¿Lo han escuchado por ahí? Está muy de moda hoy en día, ¿no? Bueno, precisamente a través de ese compliance se establece una serie de procedimientos que lo que nos van a hacer es verificar el debido cumplimiento de las obligaciones legales o estatutarias o contractuales de las empresas. Lo que establece la ley, lo que establecen los contratos, lo que establecen mis estatutos, ¿sí me explico? Los debo de cumplir. Oye, ¿cómo lo hago? Pues a través de un establecimiento de alguna figura, de un órgano de control interno que va a estar encargado de vigilar, pero también de implementar los sistemas de control necesarios, las políticas de las empresas. Todo esto es importante y todo esto fue parte de lo que le llamamos hoy en día un compliance legal, ¿no? Simplemente verificar el cumplimiento. Oye, entonces, si la persona moral va a ser penalmente responsable, cuando se haya determinado que además existió inobservancia, quiere decir que si yo observo, tengo mis controles internos de mi organización debidamente establecidos y aparte los observo, hay órganos, hay comités de buen gobierno que están llevando a cabo esta revisión y que si se firman contratos se van de firmar así, si nos establece el acta constitutiva que debemos de llevar a asambleas de cierta forma y modo, se verifica que se cumplan, se establecen en un momento dado las infracciones y las sanciones a los funcionarios internos de las empresas que no cumplen con esto, va a estar debidamente observando esa empresa su cumplimiento de sus políticas internas y de su organización y de su control. Y esto puede en un momento dado llevar a que las penas se atenúen inclusive hasta en una cuarta parte. Entonces, recordemos, es importante en un momento dado tener cuidado con estas situaciones. Dice que la persona moral va a ser jurídicamente responsable independientemente del resultado que tenga la persona física. Si yo soy el representante legal, yo cometí el delito porque yo fui el que firmé o el que dejó de presentar declaraciones o yo fui el que dejó de llevar contabilidad, porque inclusive es, conforme al artículo 108, séptimo párrafo, la agravante de defraudación fiscal por no llevar los sistemas o registros contables o asentar datos falsos, eso impacta en el tema de la responsabilidad jurídica de las personas morales. Si que lo hizo, a mí me llevan a la cárcel y aparte el Ministerio Público decide seguir el tema de la responsabilidad penal contra la persona moral a la que representaba, puede en un momento dado atenuarse la pena de la persona moral. Independientemente, se va a seguir su procedimiento de la persona moral, independientemente de lo que pase con la persona física. Ahora la persona física se escabulló, se fue a otro lado y ya no la encontramos. A lo mejor la persona física en su procedimiento se equivocó el Ministerio Público al llevarle el proceso y salió absuelto por el debido proceso. Eso no importa. Lo que haya pasado allá, vamos ahora con la persona moral. ¿Y cuáles son las consecuencias para una persona moral? Fíjense, el artículo 422 establece a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. La sanción pecuniaria, ¿no? O multa, bueno, ya, la salvé, te pago y ya. Todo quedaron eso, porque puede inclusive decomisar los instrumentos, objetos propios del delito. La misma empresa como tal, la maquinaria, los activos, puede en un momento dado disolver, solicitar la disolución por parte del juez. ¿Sabes qué? Esa persona moral que se disuelva, porque está cometiendo delitos que impactan a la sociedad. Entonces, ordeno que esa persona moral se disuelva. Entonces, es una pena también trascendental y muy grande, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, también dice, para determinar el artículo 422, para individualizarte la pena y saber cuánto te vamos a poner de pena, aparte de muchos otros elementos, algo bien importante, lo que está subrayado ahí en el inciso A. Dice, vamos a observar la magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma establecida. Entonces, volvemos a rebobinar el control interno
el establecimiento de medidas y controles en las empresas se vuelve hoy en día trascendental, ese famoso compliance. Pero no nada más tenerlo, sino que efectivamente se lleve a cabo y que efectivamente se cumpla con lo establecido, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar el tema, creo que estamos a muy buen tiempo y se cumple con el objetivo que queríamos transmitir, ¿no? La importancia de llevar contabilidad, de llevarla, de conservarla, pero no más de llevarla al ahí se va, sino de llevarla cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que establecen las leyes. Hay muchísimos, por eso les decía, oye, artículo 28 del Código, artículo 33 del Reglamento del Código, échale un ojo al artículo 33 del Reglamento del Código y se van a llevar una sorpresa. Y les quiero decir, ¿lo cumplen? Esa sería la pregunta, ¿lo cumplo? No, pues vamos a empezar, porque a veces son temas muy complicados de verdad de cumplir. Así son las leyes fiscales, a veces son complicadas, pero con la debida diligencia y el debido cuidado, claro que se pueden cumplir. Bueno, vamos a terminar esta plática. Recordemos que por ahí hay un dicho que dice, en esta vida solamente hay dos cosas seguras. Dos cosas seguras, morirse y pagar impuestos, ¿no? Antes de morirnos hay que vivir bien la vida, lo decía Martín hace ratito, ¿no? Don René hace ratito, hay que vivir la vida, hay que ser feliz, pero también hay que pagar nuestros impuestos como debe de ser, con la debida diligencia y con el debido cuidado. Les agradezco mucho su atención a esta plática. Muchas gracias, contador Tomás Cisneros, por esta información tan importante que nos das, el hacernos ver y recordar todas nuestras obligaciones y responsabilidades fiscales que tenemos como personas y como empresas. Y esto, una vez más, resalta la importancia que tienen los contadores en nuestras vidas. Así es que muchísimas gracias a todos los contadores por existir y muchas gracias a ti, Tomás, por estar el día de hoy aquí en Pro Fiscal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.